Muy buenas, biglianos y biglianas. Yo soy Darius Y yo soy YouTube. y bienvenidos a Tertuglia Bigliana, un nuevo episodio. Ay, qué ¿Qué ganitas ya. pasa? ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos otra semana más. Otra semanita más. Aquí ya con el meta de Winterspell desarrollándose completamente. Torneos nuevos, mazos que está probando la gente. No veas cómo está viviéndose estas primeras semanas, ¿eh? Eso es, y es que tenía muchísimas ganas de hacer ya este vídeo de análisis del meta de la primera semana de Winterspell, ya con torneos reales, nada de testeos online, nada de proxies, torneos con cartas reales, todo el set nuevo ya dando fuego. Y tenemos además un fin de semana que, para ser el primer fin de semana de eventos oficiales de Winterspell, ha traído torneos muy tochitos, ¿eh? Cargados de mazos, de gente, de diferentes sitios, CCQ, DLCs, torneos normales, de todo. Es que ha habido, vamos, para ver listas de la combinación de colores que te dé la gana, salvo verde-rojo, que pobrecillos ya les llegará en algún momento. Sí, la verdad que rojo sigue estando un poquito ahí difícil. Y bueno, pues lo que primero queremos destacar, obviamente, es que ha habido un DLC, un Disney Lorcana Challenge en Melbourne. Y es que esto, para David y para mí y para otros muchos que vais a acompañarnos a Gante, pues nos viene súper bien para ver estas primeras listas de Winterspell, qué es lo que está mejor funcionando, qué es lo que no, pues para poder coger ideas e ir testeando un poquito más sobre seguro, porque hasta ahora pues estábamos yendo un poquito a ciegas, ¿verdad? Sí, lo único que es cierto que, bueno, como siempre, hay que tomárselo con un poquito de, como un granito de sal, porque para empezar, acaba de empezar el set, hay muchos experimentos, muchos win rates que todavía pueden estar un poquito subiendo y bajando, y luego también es cierto que, si no recuerdo mal, pero hace ya tiempo de eso, el anterior DLC de Australia, yo estuve viendo y había cada ronda con cada persona que no sabía jugar allí, que era una barbaridad. O sea, es cierto que no se puede comparar con un nivel de un DLC de Europa o de Estados Unidos, pero es cierto que ha ido mucha gente pro también al DLC. O sea, que tampoco es como que haya sido una catástrofe ni mucho menos, no lo toméis por ahí, pero que es cierto que, bueno, pues ni siquiera se llena, son 400 o 500 personas, entonces, pues bueno, eso, siempre con un granito de sal, porque encima estamos al comienzo de temporada. Efectivamente, no es el DLC más competitivo, pero ahí estaban Ed, DKP y toda esta peña. Y bueno, pues al final son 418 jugadores, que no va a ser lo mismo que los 4000 que vamos a ser en Gante, eso es verdad, pero oye, que es un torneo ya de 3 estrellas en index.com. Así que bueno, pues ya sin más dilación, vamos a poner por aquí a compartir pantalla el top 8 de este DLC de Melbourne. Y es que no quiero dejarnos demasiado spam, David, pero tú y yo dijimos que dos mazos iban a ser tier S y mira, me parece que nuestra predicción de inicio del meta de momento se está cumpliendo, porque en el top 3 encontramos que el ganador del torneo ha sido Perritos, con esa combinación de ámbar esmeralda, y los otros dos mazos del top 3 son Blarpel. ¿Qué opinas de nuestra acertada tier list? Ah, si es que visionarios. A ver, yo he estado escuchando de muchos podcasts, y es cierto que al final mucha gente, cuando empieza un nuevo set, se enfoca mucho más en mejorar mazos que ya existían que en crear mazos nuevos. Entonces, bueno, tampoco era súper complicado adivinar cómo iba a empezar el meta. Otra cosa es ya cómo se va a ir desarrollando, porque bueno, eso, también tenemos este mazo azul amarillo y demás que hemos hablado alguna vez, que se está jugando en ciertos torneos y todo, pero lo más sencillo es meterle a PS los dos o tres juguetes nuevos, meterle a Blarper los dos o tres juguetes nuevos y a Perros igual, y sabes que funcionan. Entonces, mucha gente no se ha parado a probar un mazo nuevo para un DLC, pero no perdáis la esperanza, porque eso, seguramente a lo largo del set acaben saliendo cosas jugosas y chulas. Efectivamente, ese es un muy buen análisis. Y bueno, pues de hecho hay una cosa que me gusta mucho del index, perdón, que además de ponernos el precio del mazo, que podemos ver lo barato o lo caro que nos va a salir un mazo, pues hay otra estadística que nos muestra que es el spiciness, es decir, lo picante que es ese mazo, las novedades que lleva. Y pues si os dais cuenta,
Los perritos le ponen pues entre un 30 un 40% de spiciness, porque es verdad que sí que agregan esas herramientas nuevas como es la Madre Willow, como es esa Nani, que luego vamos a ver un poquito estas listas. Pero sin embargo, pues fíjate que los Blarpels son prácticamente igual al último set, porque tienen solo un 12-14% de spiciness. Y luego tenemos ahí los PS, que, bueno, pues en el top 8, 3 PS, o sea, es verdad que es un mazo muy jugado, pero nada mal, o sea, que sigue ahí. Sí, yo diría que más o menos también acertamos con esa predicción de tier list, poniéndolo en un tier A, un mazo sólido, un mazo fuerte, pero encontramos un Purple Steel de localizaciones que se coló como octavo y que le ponen un 84% de spiciness. Y ojito, porque es una lista que luego vamos a repasar, porque claramente, aunque lleva esa misma combinación de colores, se juega de forma totalmente diferente. Sí, sí, no, desde luego no tiene nada que ver con la lista normal. Pero ojito, que justo hablábamos de eso, de que mucha gente no se ha atrevido, pero precisamente la gente que se ha atrevido a llevar un mazo completamente diferente, en vez de mejorar uno ya existente, pues toma, ha dado la sorpresa, la gente no había testeado contra ese mazo, no sabía qué esperarse y top 8 un 9-3 de resultado, que son 12 rondas y es un win rate del 75%. Ojo, ojo, ojo con este macito que igual lo vemos en más de un Championship simplemente porque es tan barato y ha llegado a un top 8 de un DLC que yo veo más de uno animándose a probarlo. Efectivamente, y ya sin más dilación vamos a empezar a analizar las listas y como no, vamos a empezar por la lista ganadora, esta combinación de perritos que se le ha llamado Hot Dogs por el ganador Molestar. Yo personalmente no conozco a este jugador, no sé si tú sabes quién es, David, si es más conocido en el mundillo o... Es un crack. Es top 1 del Orcanito. Fue top 1 leyenda de Hearthstone para aquellos que hayáis jugado a Hearthstone. O sea, es un tío que lleva dándole caña a los TCGs una barbaridad, pero encima dándole caña bien. O sea, top 1 en diferentes juegos en ranking mundial. O sea, que igual no es tan conocido porque no crea contenido no tal, pero es un tío que es la leche, vamos. Ujú. Sí, yo tenía claro que tenía que ser alguien bueno, porque al fin y al cabo, pues ganar un DLC, aunque como decimos sea el de Melbourne, pues no lo hace cualquier persona y está claro que este es un crack. Y nada, pues vamos a empezar a analizar la lista. Básicamente, para aquellos que no nos estéis viendo en pantalla, pues se trata de una lista bastante clásica de perritos, con sus bobbies, sus daisies, que mantiene las ladies, que veíamos que alguna de las pruebas online del inicio del formato, o más bien del pre-inicio del formato, eliminaban estas ladies para ir poniendo esas lilos y esos Stitch para luego tener esos shift targets, pero aquí no juega ni con lilos ni con Stitch, va muchísimo más clásico y las únicas cartas nuevas que añade del set 11 son esas 4 copias de la Grandmother Willow, ese personaje de coste 2 no entintable que nos ayuda a ir sacando personajes más baratos, que se ha demostrado que es una de las mejores cartas del meta y que mejor ha reforzado a este arquetipo, y las 4 copias de Nani, carta muy minusvalorada por muchos en el inicio de esta expansión, pero que está viendo todo su potencial porque al fin y al cabo te da ese robo extra, hace una función muy parecida a la que podía hacer esa Clarabelle pequeñita de coste 3 que te robaba una carta si tenías menos cartas en la mano que tu oponente, pero en este caso te busca un personaje de coste 2 o menos sobre las 4 primeras cartas de tu deck, con lo cual pues te permite buscar muchas veces esa Daisy para ir más rápido, te permite buscar ese Mowgli para poder quitar algo de tu oponente o te permite incluso buscar esa Go-Go para cerrar partidas. Por lo demás, una lista bastante estándar que sí que nos lleva a esas 2 copias de Under the Sea y esas 3 copias de Emerald Chromicon y por supuesto una de las pedazos de win conditions de este mazo que es ese Tramp de coste 7. ¿Qué opinas, David? ¿No lleva la Mulan a la que se le puede dar fuerza con el Tram? Vemos solo esas 2 piezas nuevas. ¿Cómo ves este mazo? Analízanoslo un poquito. Yo, bueno, como sí que es cierto que le he dado caña al mazo de perritos, para aquellos que no están viendo la lista y que la tengan un poquito en cabeza, cosas menos o espacios más flexibles que tiene el mazo, pues bueno, lleva 2 ladies de coste 1 de las no entintables, que a veces se juegan 4, a veces se juegan 0, a veces 2. La verdad es que es un buen shift target, pero no siempre entra a los mazos. Las Tomago las tienen por 4, que hay mazos que han estado reduciendo a 3 o a 2, porque es cierto que con tanto evasivo a veces cuesta dejar daños en la mesa.
Luego, 3 Moglis, 3 Úrsulas. Esa decisión sí que me ha llamado un poco la atención, porque muchas veces las listas suelen llevar 4 Moglis, 2 Úrsulas, porque no se estaba viendo tanta canción. Pero me imagino que el auge del Let It Go pues, ha hecho que al final se haga 3 y 3. Me imagino que un 4-2 en cualquiera de los sentidos tampoco estaría mal, ni mucho menos. Las ladies de coste 3, que te bajaban un bicho de coste 2 gratis, han sido completamente sustituidas por las nannies, que es cierto que en el juego de desgaste que ocurre muchas veces contra Blurple, porque al final es un matchup que te vas a encontrar mucho, ayuda un montón. Un 3-3 que deja daños para la Tomago, que es una de las razones más grandes por las que yo creo que se está jugando 4 Tomago en este deck, y que encima te pesca otro bicho, porque tiene, si no he contado mal, 20 cartas, incluyendo a ella misma, que son de más de coste 3, con lo cual 2/3 del mazo son encontrables con Nani y te puede coger un montón de cosas que necesitas. Por lo demás, la última cosa que me llama un poco más la atención son los de la Moon's Lullaby, la canción que reduce 2 de ataque. Muchas veces he visto 2 copias o incluso 0. Este mazo lleva 3, con lo cual va un poquito más a full ahí con la canción. Y 3 cromicones, que muchas listas han podido llevar 2 Under the Sea, 2 cromicones. Aquí ha ido a por todas, a por el matchup de Blurple. Y así ha sido que en la final se lo comió. Entonces, si hacemos recuento, tenemos 4 Daisies no entintables y 2 Ladies, ya son 6. Las 4 Mother Willow, 10 cartas. Las 4 Ladies de Shift, 14. Y luego 2 Under the Sea, 16. 3 cromicones, 19 no entintables. Hablaba el otro día Zan en su podcast que 19 es como lo máximo de no entintables que llevaría él en la lista de perritos, con lo cual este mazo al límite. Es un mazo muy, muy difícil de jugar con 19 no entintables, porque por mucho personaje de coste bajo que tenga, tienes unos cuantos de coste 3, tienes el Trump, tienes los Under the Sea que se pueden atascar, o sea que, ojo, porque el tío ha tenido que jugar de 10 para poder llevar el mazo hasta el final. Un mazo muy cerebral, un mazo muy complicado de pilotar, pero que en manos expertas pues tiene un potencial enorme y aquí lo acaba de demostrar. Primer DLC de la temporada y se lo ha llevado, como no, Perritos. Además, con más representación en el top 8, un mazo que, para lo bueno que es, insisto, no tiene tantos pilotos porque tiene mucha dificultad para ver juego. Pese a que es un mazo agro, tiene ese potencial también, entre comillas, de combo, con ese Trump, con ese Under the Sea, y luego pues tiene una resiliencia importante con esas ladies que te recuperan esos personajes del descarte y ahora pues bueno, pues vemos ese potencial mucho más explosivo. Si nos logran poner una gran Mother Willow e ir fludeando la mesa, al final pues pueden ganar básicamente en 2-3 turnos que loreen con todo. O sea que sí, un mazo desde luego muy peligroso. Yo creo que Yo, podemos, si quieres comentar algo más y si no pasamos al segundo puesto. sí, es que hay unas cuantas cosas curiosas que comentar de este mazo ya para terminar. La primera es que hay mucha gente que estoy leyendo por Twitter, gente de rollo buena, que está cambiando las Webis, que este mazo lleva 4, por Flint Rider de Boost, coste 1, por tener un coste 1, básicamente que tiene un upside, en un caso es el boost, el otro es el ataque, y hay mucha gente que dice que Webby es la peor carta del mazo y Flint termina siendo un poquito mejor. Imagino que también va en torno al 2 de lore que puede tener, a los 3 daños que puede dejar para la Tomago. Entonces, ojo que se van a empezar a ver listas cambiando las Webbys de coste 1 por los Flint de coste 1. Luego, las abuelas Sauce, ya lo sabréis la mayoría, pero bueno, para quien no haya jugado nunca al mazo, tened en cuenta que propicia un Trump de turno 3 muy sencillo. Antes el Trump normalmente venía de turno 4, era bastante complicado o imposible, no lo sé, hacerlo en turno 3, salvo que llevases Plutos o alguna cosa así. Ahora simplemente tienes que hacer coste 1 en turno 1, abuela, y coste 1 en turno 2, gratis. Ya tienes 3 personajes, cuando vas a bajar el Trump te cuesta 3 menos, se te quedarían 4, pero con el descuento de la abuela se te quedan 3, con lo cual es súper común ver ahora mismo un 2-6 lore de 2 que canta de 7 en turno 3, que te roba 3 cartas y te descarta 3 cartas. El potencial que le ha metido la abuela a este mazo es muy loco. Y luego ya finalmente, yo no sé si tú pudiste ver la final, pero yo me la tragué entera, la verdad. Y el MVP del mazo es el Cromicon. No hay más. O sea, la primera partida on the draw la ganó clavando un Cromicon en turno 3, que no se suele hacer prácticamente nunca por el tempo que te quita eso, lo clavó en turno 3. Segunda partida on the draw la ganó clavando un Cromicon en turno 3. Tercera partida
no la ganó porque no vio Chromicon. Y la cuarta partida la ganó, si no recuerdo mal a ella, no sé si me estoy tambaleando, pero creo que clavando otro Chromicon en turno 3. O sea, ni lo dudó. Fue turno 3 Chromicon, luego lorear prácticamente con todo y devolviendo muchos personajes que uno se piensa a veces si devolver. A veces devolvía a Hades, devolvía a Elsas y cosas así, simplemente para que el otro tuviese que gastar más tinta y dejar personajes y no le pudiese meter presión loreando, de tal manera que él al final acabase bajando bichos y sacando un lorecito o dos más cada vez y ganando así. O sea, si no llega a ser por los cromicones, estaba perdidísimo. Pero las 3 partidas lo clavó en turno 3, que fue lo que le hizo ganar, y solo perdió la partida en la que no pudo ver el cromicón y no lo bajó. Por algo al final decide llevar 3 copias y es que esta carta da una disrupción tremenda y a no ser que seas un mazo rápido que pueda castigar, como dices tú, esa falta de tempo, Blarpel en este caso pues no se caracteriza por ser un mazo lo suficientemente rápido y se queda vendido a no ser que pueda responderlo y yo creo que este puede ser un buen momento para pasar a la lista del segundo puesto, que es, como comentas, la que se enfrentó a este mazo en la final, y es que nos encontramos con el clásico ya Blarpel, un Blarpel muy, muy, muy invariable desde ya el último set, que vemos que única y exclusivamente incorpora 4 cartas nuevas, que son esas 4 copias de Let It Go. Por lo demás, a mí esto me gustaría llamarlo como si fuera el mazo estándar de Blarpel por excelencia, salvo esa copia suelta de Hypnotic Strength, porque fíjate que lleva prácticamente todas las cartas por 4, con una consistencia brutal. O sea, la única carta que no mete a 4 copias es ese Yago, que deja en 3 copias a cambio de meter ese counter de Yago, esperándose otros Yagos en el formato, que es una copia de Hypnotic Strength. El resto son esos costes 1 por 4, el Basil y el Royal War, el rampeo, como no, de turno 2, tipo y Sail por 4 cada uno, luego ese Cheshire Cat que ha sustituido ya a esa bella de mover daños también por 4 copias, Dumbos, Genios y Yagos como evasivos, Elsas y Hades en el turno 5 y 4 copias de Demona para el 6, 4 copias de Hades como removal y como consistencia nos mete esas 4 copias del libro y además vemos, además de las 4 copias de Let It Go, otras 4 copias de Into the Unknown para tener todavía más removal. Tú lo dijiste, David, que a Blarpel le metían muchísimo refuerzo ya solamente con el Let It Go y dejando el resto de la lista tal cual. Vemos que no se incorporan esos nuevos pit azules para tener un poquito de proactividad, pues porque al final básicamente al mazo se ve que no le hace falta de momento. Veremos listas posteriores. Tampoco incorporan ni Moanas, ni Cinderelas, ninguna de estas cosas para extra rampear como hacen otros mazos azules. A este mazo le basta con el ramp en turno 2 y luego ir muy tempo jugando esos personajes morados, pero como tú analizabas, pues lo que vemos es que no lleva ningún parte ítems, no lleva esos wasabis que hemos visto techear en otras listas de Blarpel y por lo tanto pues un mazo de perritos con Chromicon, lo que se denomina Chromidox, se le puede atragantar. ¿Cómo es este mazo, David? ¿Crees que va a seguir dominando el formato y siendo uno de los más populares? Es una absoluta bestia. Yo, cositas que veo en este mazo, como jugador de hace mucho tiempo de Blarpel, ausencias de este nuevo set de cosas que se están probando. No hay Tiger, hay muchos mazos que están probando un par de copias. Aquí ha ido completamente a lo estándar, como dices tú. Tampoco hay Sven, que no es una opción tan tradicional como los Tiger, que sí que suelen verse muchas veces 2 copias. Sven hay quien lo está probando y tal, pero bueno, para que quien no lo esté viendo la lista, pues no lleva Sven tampoco. Y luego se decide cortar un Yago para meter una respuestilla Yago, que es el Hypnotic Strength, como tú dices. Pero hubo una conversación que tuvimos nosotros en el grupo, que me acuerdo y me gustaría resaltar porque está guay para que la gente lo entienda. Y es que me preguntó, creo que era Capi, que por qué iba a cambiar tanto el Let It Go, un mazo que antes de rotación ya tenía el Let It Go y apenas lo utilizaba. Pues la principal respuesta está en Demona. Es la principal cosa. Os explico. Demona muchas veces se basa en vaciarte tú la mano para robar 3 cartas. Entonces, el potencial de meterle a un mazo una carta gratis que jugar entre medias en curva para llegar a la demona es una brutalidad. Porque el hecho de que tú antes bajases la demona y tuvieses una carta en mano o dos, pues ahora tienes o 0 o 1 cartas. Con lo cual, te está robando más, mientras que a la vez encima le has entintado a él un personaje. Con lo cual es lo que le da tantísimo potencial justo en este mazo
que es precisamente por esa demona. Tenemos encima también los 4 Hades, que son unos cantantes muy buenos, porque antes se podían llevar las bellas y demás, pero también te daba algo más de rabia al no estar loreando de 2. El Hades hace su función al entrar y luego es un 3-4 y poco más, con lo cual puedes cantar ese Let It Go. Opciones que están llevando algunos mazos azules, incluidas las Blurple, pero menos, están empezando a llevar los Scuttle. Coste 5, que es un... O sea, perdón, sí, coste 5, 5, 5, Ward, y creo que lorea de 1 o de 2, No, no lo no, sé. es Catel Lorea de 2 y sí, De es un 2. 5-5 entintable por 5. Solamente se está llevando para que on the draw no te puedan quitar tu cantante de coste 5 a ti. Lo bajan en vez de una Elsa, en este caso en Blarpel, o si no, en una azul amarilla o cosas así, para ellos poder seguir cantando su Let It Go y no perder la presencia en mesa. Porque on the draw te da mucho. Entonces, que tampoco os extrañe nunca si os toca algún mirror de Blarpel o lo que sea, esperaos también el Scatel, porque puede entrar y puede hacer que se gire las tornas de la partida por el hecho de que tú no tengas manera de quitarte ese coste 5 que canta el Let It Go. Por lo demás, pues eso, una lista que va a seguir dando mucho, mucho jaleo al mazo en general. Es que no hay un counter especialmente bueno. Simplemente está Perritos, que tiene el Chromicon que le da mucho por saco, pero no siempre ven el Chromicon y encima te puedes techear un Wasabi o dos. Pero leía el otro día un tuit, ya me callo con esto, que me parecía muy interesante, y es que es cierto que cuando estás al comienzo de un torneo, es mucho más probable que te encuentres los Wasabi Tech. ¿Por qué? Porque habrá gente que los lleve y demás, pero ese Wasabi Tech te hace peor en el mirror. Y simplemente por estadística de porcentaje de la cantidad de gente que ha llevado Blurple, en el mirror vas a ser peor, te vas a encontrar unos cuantos de mirror, con lo cual es mucho más probable que en el top, que es lo que ha pasado, las Blurple que queden no lleven Wasabis, porque se habrán enfrentado a más Blurple entre ellas y sin los Wasabis tienes mejores cartas en el mazo contra el mirror, con lo cual acaban prevaleciendo las que no lo llevan y los perros que pasan al top, las Blurple acaban siendo mucho más indefensas contra ellos porque por norma general es más difícil ver los Wasabis en el top precisamente por eso, porque entre ellas ya se han comido y han sobrevivido las que no llevaban los wasabis. Así que eso, mientras más alto vayáis estando en las mesas, pues más probable es que si lleváis perros os cueste más encontrar el ítem removal, porque es cierto que como es algo tan condicional, pues te puede precisamente pasar en contra, aunque sea una carta entintable, pero simplemente llevas peores cartas en el mazo que el mazo contrario si no ha querido techear contra ítems. Así que eso como simplemente, pues bueno, línea de pensamiento que leí el otro día y me pareció muy interesante. Sí, desde luego que la verdad cada vez estamos viendo cómo esa Blarpel se está manifestando como el mejor mazo tempo de todo el formato y no tiene un counter claro salvo perritos como tú mismo dices. El otro counter claro que podíamos verle previo al inicio de este formato es ese azul ámbar que parece un mazo mucho más pesado, que puede llegar a ser una bola de nieve mucho más grande, pero justamente el problema del ámbar azul es que pierde muy fuerte contra todo lo que pueda correr. Y ahora vamos a ver cómo no solamente los perritos van a ser capaces de correr en este formato. Y con esto yo creo que podemos pasar de lista, si te parece bien. No sé si quieres comentar algo más de tu querida Blarpel. No, no, Nada. pues como no hay ninguna cosa muy rara en la lista, pasamos ya a lo siguiente si quieres. Pues vamos a pasar y, como no, nos vamos a encontrar contra nuestro querido, con nuestro querido Purple Steel y aquí vamos a ver cómo han incorporado algunas herramientas con las que correr un poquito más. En este caso concreto, que es el que llegó más arriba al tercer puesto, pues no vamos a ver así demasiadas cartas, digamos, agro entre comillas, pero sí que nos vamos a encontrar posteriormente alguna lista que nos puede sorprender en ese sentido. Sin embargo, sí que quiero resaltar que dentro de que es una lista que le pasa un poquito como a la Blarpel, que es bastante conservadora, es una lista que ha incorporado poquitas cartas nuevas, el que parece que se ha establecido como un coste 3 muy importante para este mazo es ese genio que casi nos pasa un poquito desapercibidos entre tantas cartas buenas para otros colores. Sí que lo habíamos destacado como carta amatista, pero tanto tú y yo comentábamos que probablemente no podría sustituir al gato como, como coste 3, pero es que al final tiene un boost solamente de 1. Si logras devolvértelo a la mano después de que loree con, por ejemplo, un Olaf,
te da muchísimo robo y encima estás protegiendo de que te lo maten después de lorear y puede lorearte pues a lo mejor de 3 o de 4 si lo has busteado varias veces, lo cual es una locura y pues bueno, pues va metiendo esa presión al rival de tener que responderlo y cuando lo giras en el momento adecuado pues te puede asegurar varios lores que pueden cerrarte una partida. Y luego la otra copia, la otra carta de este set que lleva este mazo, pues son un par de copias de ese Sven que está mostrando David en pantalla. Sven que tiene Rush, Challenger y evasivo y que entra pegando un buen piñaco de 5, con lo cual pues va a poder responder a esos evasivos del rival tan molestos, Elsas, Genios, Dumbos, lo que sea. Y bueno, pues también lo que vemos es que cada vez más los Purple Steel están virando hacia llevar más copias de Demona. Al principio del set pasado veíamos que tal vez llevaban 1 o 2 demonas y ya en este set estamos viendo cómo terminan con 3, 4 demonas porque pues la verdad es que Demona se está demostrando como una carta muy dominante que incluso para Mirrors de morado al final acaba prevaleciendo el mazo que más demonas es capaz de encadenar, girando a las del rival, no dejando que se levanten, etcétera. Por lo demás, pues vemos una lista de Purple Steel, como os digo, bastante estándar. Aquí sí que vemos todo ese set de evasivo con los 4 Dumbos, los 4 Genios, las Elsas. Vemos esas 4 copias del Hades Looking for a Deal y, por supuesto, como no, esa resistencia de Doc. Estos mazos, a pesar de tener muchas herramientas de robo, no pueden resistirse a llevar docs porque al final ese fludeo de mesa que te dan cuando van encadenando docs y van jugando más y más personajes, pues es muy poderoso. No sé si quieres comentar algo de la lista, David, ¿qué te parece? Este amigo que al final pues ha llamado a su mazo de una manera muy adecuada, que es The more things change, the more they stay the same. O sea, me da igual todas las herramientas nuevas que me des, que yo voy a seguir usando lo que funciona. Fíjate que una de las cosas que hasta más me sorprende es que mantiene esas 2 copias de la Madame Mime Skater que da Challenger +1, que con todas las opciones nuevas que van apareciendo, y esta es una carta del set 5, me parece que es, pues nada, ahí sigue, un par de copias para dar ese Challenger. Yo, bueno, cositas así que veo, es cierto que yo no he jugado PS, pero bueno, sí que me ha tocado mucho enfrentarme a ellas. Cosas que vemos en la lista, 11 costes 1. Hay veces que estaban llevando 10, alguna vez estaban llevando, yo he visto 9 y demás, 11, la verdad es que se ve una barbaridad, no lo vamos a negar, pero bueno, es cierto que con los dock y eso, pues ayuda bastante por el hecho de que te puedes vaciar la mano y luego volver a escupir más bichos, con lo cual, pues bueno, 4 Hook, 4 Palacio, 4 guardias de Palacio y 3 Olaf, que han mejorado muchísimo los Olaf gracias a este genio que hablabas. Más cositas que vemos, en total llevan 11 no entintables, con lo cual es un mazo que juega muy bien en curva, pero aparte es que se atasca muy poco, porque 11 no entintables es una cosa que puede llevar muy bien cualquier mazo y de los cuales encima pues 5 de ellas son coste 2, o sea que en general va rodadísimo el mazo, lo único que necesitas es encontrar la curva. Lleva 3 copias de Violet, que el set pasado vieron un poco de juego, pero yo las tenía un poco por desaparecidas. Pero bueno, es cierto que también con la Madame Mim Skater, pues te ayuda a pegar de 4 y te llevas a prácticamente casi cualquier evasivo por delante, con lo cual en ese sentido guay. Y A mí los me genios. resultan un poquito curiosas, perdona que te corte, las Violet, teniendo en cuenta que en la combinación con acero tendríamos ese Mr. Smee o ese Jafar, que es un 3-2, que es evasivo en tu turno. No sé qué ventaja te da que sea una evasiva siempre por tener uno menos de vida en este caso, porque parece que lo que quiere hacer con ella es justamente amenazar evasivos. Pero bueno, te dejo que continúes. Y luego también este fin de me ha tocado enfrentarme a un par de PS que llevaban estos genios nuevos. Y no veas, porque claro, muchas veces uno piensa, bueno, pues lo bajas en turno 3, al siguiente turno lo busteas, simplemente lorea de 2 y ya está, y lo desproteges y encima te quita otro personaje uno del coste del siguiente porque ya has tenido que bustear por uno. Pero no, muchas veces me lo jugaron en turno 4. Entonces, lo bajan y lo bustean y el turno que lorea te lorea de 3. Eso ya cambia mucho la cosa, porque ya es un lore 3 que encima, como tú te hayas dejado girado un personaje y ellos hayan bajado el Olaf de primeras, lo bustean, te lorean de 3, estampan el Olaf y roban el genio y otras 2 cartas.
Es que genera un play pattern que es muy peligroso porque genera mucha ventaja de cartas mientras te mete una presión horrible. Entonces, a mí lo que me llama la atención es 3 Olafs. Yo la verdad es que es un coste uno que me gusta en este mazo incluso más que los Palace Guard. Entonces yo más bien haría 4 Hook, 4 Olaf, 3 Palace Guard. Pero bueno, de nuevo yo hablo sin haber jugado prácticamente PS, entonces pues bueno, que se me tenga en cuenta entre 0 y nada, pero opiniones mías simplemente. Y luego lo que hablabas de mayor cantidad de demonas, pues bueno, es que estamos viendo que entre ellas se contrarrestan. Entonces, cada vez a lo que incita es a jugar más y más y más. De te juego demona, vale, yo te la juego de vuelta, robo porque me has dado cartas que he podido utilizar en tintar y encima robo y te giro la tuya y tú no robas. Igual te he dado una carta nada más. Entonces, ojito porque cada vez lo que se incita es eso, a tirar hasta 4. Y que cuando acabe el set, si Demona sigue tan fuerte como ahora, que tiene toda la pinta, en la mayoría de mazos se acabará jugando por 4 por ese sentido, por el hecho de que frenas muchísimo al otro mazo. Así que nada, por lo demás, eso, unas cuantas de faltas en el mazo de ciertas cartas, pero bueno, ahora vamos a ver más listas que también tienen otras, entonces pues ya lo vamos comentando conforme las vayamos viendo también. Sí, yo he estado bicheando bastantes listas de Purple Steel y no está tan clara la lista óptima como sí que parece con la Blarpel, que bueno, pues que Sí. parece bastante claras esas 4 copias estándar de cada carta que quiere llevar la lista, sino que en Purple Steel parece que todavía se quiere encontrar con la tecla perfecta, con lo cual veremos si esta combinación no vuelve a lo más alto y más viendo si es capaz de frenar a esos perritos que tan fuertes se han vuelto con esa Madre Willow. Recordemos que finalmente pues Purple Steel es una de las combinaciones que más fácilmente pueden romper ítems gracias a la adición de esos Venjas si finalmente vuelven al meta, que parece que podría ser, ¿no? Quitando algún coste 3 por un par de Venjas, pues ya podrías tener esa ruptura de tempo al mazo de perritos si te deciden jugar el Chromicon, etcétera. Y Y ahí una sí... cosa, perdón, termina. No, ahí sí que tengo que darle, iba a comentar el beneplácito a esa Madame Mime Skater porque en este mazo te sigue dando ese ataque extra para todos esos atacantes que tienes con 3 de ataque para poder meter golpes de 4 que puedan hacer frente a esas Daisies y a esos personajes de más vida que tienen estos mazos agros. Simplemente iba a comentar esto que, bueno, pues que en la combinación con rojo tienes esos Lumière, pero aquí con morado pues no te queda más que dar ese Challenger +1. ¿Qué me vas a comentar? Ya lo último es que, bueno, se ha estado viendo, experimentando bastante con los mazos morado ámbar, midrange, y lo que veo que ha intentado hacer este mazo, que ya de por sí antes no lo llevaban demasiado, pero bueno, se nota que es que no hay ni un solo Thunderbolt en la lista, y eso te hace muchísimo más resiliente contra los mazos amarillos, porque tú normalmente si veías una patada la entintabas, si veías dos, pues bueno, te quitan una, pero tienes la otra. Pero con los Thunderbolt, aparte de que eran no entintables, que hablamos que con 11 no entintables vas rodado, pero ya si sumas 2 o 3 Thunderbolt, pues te vas a 13 o 14 no entintables, ya cambia la cosa. Pero es que encima no te los podías quitar de la mano antes de que bajase un Mowgli o una Úrsula también con tema perritos, pero bueno, contra perritos en general va bien. Pero precisamente que el morado ámbar te hiciese una calabaza a tu evasivo y encima con una Mowgli te quitase un Thunderbolt, ya te dejaba completamente fuera de la partida. Entonces, este mazo lleva 4 acciones. 4. De 56 cartas que no son acciones, solo lleva otras 4 que sí lo son. Con lo cual, muchas veces uno piensa incluso en quedarse el Mowgli con los mazos ámbar o lo que sea, en cuanto ves PS, ¡buah! Le quito la patada, tal, no sé qué. Es completamente antiintuitivo. O sea, no hagas nunca eso salvo que el otro te conozca y sepa que te vas a quitar los moglis y demás, porque tú solamente con el hecho de jugar ámbar ya vas a hacer que el otro se entinte las patadas de primera si solo tiene una, y encima es que la posibilidad de pescar es muy complicada, porque son 4 cartas entre 60. No hay ni una sola otra cosa que puedas pescar en este mazo, con lo cual, que muchas veces pensamos, buah, me quedo mogli y tal, le puedo quitar la patada. Estás jugando en torno a 4 cartas de un mazo de 60, no más cartas, solo 4, y encima estás bajando un 1-2 que no hace nada. Entonces, esta persona ha sido muy inteligente y ha dicho, pues yo me quito los problemas de los moglis. Llevo solo 4 patadas, ni llevo Fire de Cannons, ni llevo ninguna localización rara, ni llevo Thunderbolt, absolutamente nada. Y si veo mazo amarillo, si acaso me entinto la primera patada y juego completamente rodado y encima sin problemas de no entintables con los Thunderbolt. O sea que en ese sentido creo que muy buena decisión del piloto porque eso, se está probando muchísimo ámbar ahora mismo en el formato.
Pues sí, vemos que aquí han decidido optimizar un poquito esas patadas, dejarlas como única canción de removal. Es verdad que muchos jugadores de Purple Steel pues hacen un mulligan agresivo a la patada, pero imagino que si estás y sabes que estás jugando contra un mazo ámbar, pues ya confías en encontrarla posteriormente en los robos de los Doc, de las demonas, de los genios, etcétera. Vamos a pasar de combinación y vamos con una de mis combinaciones favoritas de colores que no sabes cómo me he alegrado de ver que ha conseguido hacer un top 8 en este DLC. Sin embargo, como mala noticia, he de decir que ningún otro, ningún otro RP ha conseguido un buen resultado, pero aquí la tenemos. Es una lista que se llama Diablo Challenge, o sea, el diablo ataca. ¿Por qué? Pues porque como todos ya sabemos, en esta combinación de RP se juegan los 4 diablos de coste 1 que tienen 0 de ataque y los 4 diablos de coste 2, los 3-3 con 2 de lore no entintables, que es yo creo mi personaje de coste 2 favorito de todo el juego, pero también llevamos esos Lumières que dan ataque y por lo tanto pues pueden hacer que nuestros diablos pequeñitos ataquen. En cuanto a la construcción del mazo, es bastante similar a lo que se estaba viendo en el set pasado con el RP, pues que lleva esa lista de cuesteadores con los diablos, luego con los Peter Pan evasivos, con las Sisus y siguiendo con los genios, un par de copias de Hércules, como se estaba viendo también el set pasado, y terminando con esos turnos 5 importantes, 4 copias de Elsa y 4 copias de Horseman y finalmente nuestro topen, que es esas 4 copias de Demona. Bueno, pues ¿qué es lo nuevo que incorpora este mazo? Única y exclusivamente incorporan 6 cartas nuevas, 3 copias de la bestia, bestia de coste 2, que es un 3-1 con 1 de lore, pero que tiene rush y tiene un efecto muy importante, que cuando ataca en una localización no recibe daño. Y por supuesto, para combar con la bestia, pues van a llevar también 3 copias de El Castillo de la Bestia, que es esa localización de coste 3 entintable, 6 de Willpower que no tiene puntos de lore. He dicho Coste coste 1. 3, pero es coste 1, perdón. Coste 1, que estaba viendo las 3 copias y me he liado. Es de coste 1 entintable. No tiene puntos de lore, como digo, 6 de willpower y nos dice que cuando un personaje challenguea a otro personaje, aquí ganamos 1 de lore y nos cuesta únicamente meter a los personajes ahí dentro, pues un puntito. Parece ser que le ha funcionado bastante bien esta combinación de pues bajo al bestia por 2 y si tengo la localización ya bajada por solo uno más lo meto y elimino algo, incluyendo ambas cartas sin haberlas jugado. Ten en cuenta que es una jugada que podemos jugar por 4 tintas, incluso bajar la localización y en el mismo turno bajar a bestia, meterla y pegar. Y estamos haciendo 3 de daño, 4 o más si tenemos a Lumière o algún Lumière más en el campo. O sea que, oye, parece que ha dado con la tecla este señor con un cambio muy sencillito para el mazo, porque por lo demás sigue siendo muy, muy, muy similar a lo que veíamos en el set pasado y que tal vez le ha servido para responder de forma sorpresiva a algún rival y además ganando lore por el camino. También tener en cuenta que los bestias son héroes y que por lo tanto pues comban con Hércules, con lo cual si tenemos a Hércules en campo y hemos loreado con él o atacado con él y por lo tanto está exertado, cuando bajemos a bestia podemos atacar con él igualmente y que no coma daño aunque no esté en una location. Así que bueno, pues bastante interesante la lista. Yo sí que jugué esta lista el set pasado y siempre pensé que era una muy buena respuesta contra mazos agro por esos Headless Horseman y por esos personajes con fuerza que tenemos desde el principio. Y ya, pues, si nos estás metiendo los bestias con esa capacidad para atacar incluso de 4 gracias a esas 4 copias de Lumière, pues me parece que el matchup todavía mejora un poquito más, con lo cual creo que es uno de los motivos por los que ha podido quedar en un buen puesto este señor. No sé tú cómo lo ves, David. Yo, cositas que veo en este mazo, comentamos de nuevo, 11 costes 1. ¿Cómo se nota que está perritos en el meta, tío? Porque necesitas sí o sí plantar mesa de primeras y que no se te escape ni lo más mínimo. 4 diablos, 4 palas guard y 3 tinker, que de normal igual querrías llevar la cuarta tinker antes que el cuarto palas guard, pero como tienes estas bestias que entran con rush también, pegando de 3 junto con los diablos y todo, pues te puedes permitir llevar la cuarta copia de ese 1-4 en vez de del 3-1. Luego también llevamos
un par de Vanellope, que son las 3-1 evasivo como la Violet morada, pues en este caso prefiere llevar Vanellope porque le gustará más el personaje y ya está. Es por el tag de héroe. Ah, es héroe. Vale, eso Hmm. me lo había perdido. Importante, claro. Sí, Lleva entonces, los... bueno, ya que lleva los Hércules, es igual que lo que pasa con los Peter Pan versus las campanillas. Es un personaje que tiene las mismas stats. El Peter Pan rojo 1-3 evasivo con 2 de lore que la campanilla morada. Pero como Peter Pan tiene el tag de héroe, pues ya que lleva Hércules, lo prefiere. Y luego, cositas curiosas, solo lleva 2 Dumbos. Eso es una cosa que llama la atención, puesto que lleva Vanellope, lleva Peter Pan, lleva Genios, lleva Elsas, lleva Iagos. O sea, pero bueno, la lista será bastante cerrada o igual no se puede permitir un poco perder ese tempo de estar girándolos con la habilidad y demás. Ya te digo, y tampoco he jugado muchísimo RP, con lo cual no quiero comentar muchísimo detalle de la lista sin saber porque no tiene sentido, pero bueno, 2 Iagos, eso sí, también, que yo creo que son bastante importantes para frenar a la Blartel. Y luego un par de copias de They Never Come Back, esta acción que impide enderezarse, bueno, ponerse ready a 2 personajes y robas cartita. Cositas que uno quizá puede echar en falta, pero bueno, entiendo que también es por los costes que lleva y demás. No lleva ni una sola Grab Your Bow, no lleva este de que mata, pues eso, 2 personajes de ataque, 2 o menos. Es canción, es no entintable, no llevas demasiados costes 5 o más, con lo cual se queda un poquito más atascado en este mazo y de nuevo mucha presencia de Moglis y Úrsulas, con lo cual es algo fastidiado si no llevas la línea Shift de Tinkerbell o alguna cosa así, que en este caso no lleva. Y luego otra ausencia, pero ya lo hablamos, que en el mazo morado igual no se iba a jugar, era el Marching of to Battle este que si ha muerto un personaje, pues robas 2 cartas, que es la canción de coste 4. Pero claro, estamos viendo que es que juegas con morado, con lo cual entre genios, dumbos, diferentes cosas, pues al final estás robando las demonas y demás, así que no ve la necesidad de hacerse más débil frente a Mowgli y a Úrsula, pudiendo simplemente tener robo con personajes y ya está. Lista curiosa, yo realmente siento sincero y lo siento por toda la gente de Morado Rojo. Creo que simplemente el metas está ahora mismo bastante loco y demás, pero no va a ser un mazo que vaya a estar súper arriba, sinceramente. Creo que simplemente Blarpel pasa por encima completamente a cualquier otro mazo con morado, salvo quizá el morado ámbar, porque tiene el removal de evasivos. Pero bueno, que al final, pues eso, siempre puede dar la sorpresa a algún mazo así, porque es que morado está muy fuerte. Le añades un poco de removal y alguna cosa y sigue siendo un mazo viable. Pero bueno, eso, yo tiraría más por otra combinación con morado. Ojalá te equivoques, David, porque mira qué bonita esta lista ahí pudiendo correr con esos diablitos, con esos Peter Pans, esas Sisus. Y pues déjame decirte que no creo que sea en concreto por esta lista de RP que se vean ese par de Dumbos, porque como te decía, he estado bicheando bastantes listas por ahí de Purple Steel, porque es lo que estoy pensando más últimamente en jugar de cara a Gante. Y he visto que muchas incluso eliminan los Dumbos y me parece muy fuerte porque es una de las cartas que más value da a largo plazo, etcétera, pero pues creo que lo que están haciendo es sacrificar ese value a largo plazo por más robo instantáneo. Me vacío la mano y la relleno de forma instantánea. Están volviendo esas ismas, estamos viendo maximizar esas demonas y lo que pasa es que creo que ahora mismo en el meta hay muchísimas respuestas contra Dumbo y en general contra evasivos y al final pues Genio y Elsa se mantienen en estas listas porque te dan un value instantáneo. Genio te roba según entra y Elsa pues te gira y te ataca según entra, pero ese Dumbo normalmente, salvo que ya tengas una mesa de evasivos previa que pues a lo mejor puedas utilizar todos ellos para robar en el turno que entra Dumbo, no es una carta que se caracterice por ese efecto instantáneo, sino más bien por ese valor a largo plazo. Pero con todo el ámbar que vamos a ver, con ese Horseman Strike que te lo revienta solamente por 3 de coste y encima te roban una carta, es como que tal vez está viendo cada vez más respuestas en su contra y es por ello que hay muchos jugadores de morado que están decidiendo, seguramente con todo el dolor de su corazón, cortarlos, porque bueno, pues por el grupo del Orcana Spain se hizo alguna coña al respecto de, fíjate, no le ha llegado el dinero para los otros 2 Dumbos o no le ha llegado a tiempo, pero obviamente pues una persona que queda en el top 8 en un DLC no puede ser que no vaya con la lista perfecta que él quiere, porque al final va a tener personas que le puedan prestar, aunque sean las cartas, ¿no? O sea que bueno, que se están decidiendo.
estos temas tan curiosos que veremos cómo acaba desarrollándose el meta y si Dumbo baja de precio. Vale, ¿te parece que pasemos al siguiente mazo? Sí, yo creo que ya Y podemos pasar, sí. va a ser el último que comentemos de este top 8 porque al final pues había varias combinaciones que se repetían y que tampoco tenía tanto interés el comentar. Y es que vamos a ver una nueva Purple Steels, pero este es el mazo más spicy de todo el top 8 y es esta Purple Steel con Locations. Fijaros que es un mazo que lleva muchísimas cartas que no son personajes. Lleva 4, 4, 8, 12, 16, 18 localizaciones. Ahí es poco, 18 localizaciones. Y luego lleva 4 ítems que son los Amethyst Chromicons para robar y 4 acciones que no son patadas porque no lleva acciones. Es un Purple Steel sin la característica patada, sino que son 4 Fire de Cannons. En cuanto a los personajes, también vemos que es una lista completamente aparte porque cuando empezamos a ver los costes 1, pues vale, sí, los Capitán Hook son bastante estándar, pero luego vemos de repente 4 copias de Mulan, que no se suele llevar en este mazo. Y en cuanto a los costes 2, las Caljunes y los Doc nos cuadran, pero luego lleva 2 Honimerin, una Lilo, me encanta lo de una Lilo, 4 Nalas, que no sé por qué prefieren 4 Nalas a las Lilos, cuando últimamente lo que parecía que se estaba viendo es que las Lilos pueden dar más por saco que las Nalas, pero bueno, pues decide llevar 4 Nalas y una Lilo, 4 Cobras gigantes para hacer ese descarte y ganar 2 de lore, y en los costes 3, además de las cobras gigantes, llevamos 4 rositas para ese lore instantáneo y, por supuesto, en todo mazo de localizaciones tiene que venir este pedazo de John Silver de coste 3 entintable, que por cada localización en juego gana resist +1 y un puntito más de lore. Y es que de todas las localizaciones que juega, vemos que 8 de ellas son únicamente de coste 1, son localizaciones prácticamente vainilla, el Fairy Ship y Zootopia, que son una 1-4 con 1 de lore, solo que además Zootopia te deja robar y descartar cuando metes un personaje, o sea que todavía mejor. Y luego pues lleva pues la mina de los enanitos para poder utilizarlas con los Doc y hacer algún daño. Lleva también el castillo Wyvern, que los personajes ahí van a ganar Challenger y Resist. Y por último lleva un par de localizaciones de el Palacio de Elsa, que esta es la única localización de coste 3 y que además es no entintable, pero que recordemos que cuando la jugamos un personaje girado del rival no se puede enderezar hasta que esta location deje de estar en juego. ¿Qué locura es esta, David? Cuéntame, ¿qué ha pasado aquí y quién ha podido ganarle a este señor con este mazo? O sea, es un mazo invencible en el meta de ahora. Mira, yo te voy a ser sincero. Enfocaron este mazo en la ronda 1 del DLC. No sé si eran las 12:30 de la mañana o algo así. Yo estaba muerto en mi cama y en cuanto vi la parida de mazo que estaba jugando contra un azul acero, dije, ¿en serio no tienen nada mejor que enseñar? Y cerré el streaming. A la mañana siguiente veo que se ha colado en el top 32. Y al día siguiente veo que hace top 8. Digo, ¿qué? Yo estaba loquísimo, pero loquísimo. Pero luego viendo la lista dices, a ver, ¿qué respuestas hay ahora mismo a localizaciones? Muy poca cosa. Sobre todo, ir atacándolas desde el principio, pero ya estás consiguiendo varias cosas. La primera es que este mazo consiguió out-agrear a un agro. ¿Cómo? Porque cuando un personaje tiene que pegar una location para que tú no consigas ese lore, también a la vez estás consiguiendo que sus personajes no loreen. O sea, estás haciendo una doble labor, que es, estás consiguiendo tu lore y a la vez estás haciendo que el otro pierda lore. Entonces, muchas veces las location las vemos, las vainilla, como, pues gano 2 lores, pero es que muchas veces son, gano 2 lores y el rival ha perdido 4 porque yo, si no, iba a ganar otros 2. Entonces, ese cómputo global acaba siendo muy, muy favorable hacia ti. También tenemos un motor de robo de la leche que son los cromicones, con lo cual estás cagando localizaciones a mansalva. Y luego, cosita que has destacado tú, la Mulan, creo que tiene sentido en este mazo porque tiene 17 cartas no entintables. Entonces, por mucho que sean costes bajos, yo entiendo que la mano a veces se te puede estaquear muy fuerte.
de tal manera que esa Mulan te ayuda sobre todo a descargar a veces un poco esas no entintables que puede que se te atasquen tras un mulligan un poco más alto o lo que sea. Otra cosa que me gustó un montón es que cuando estás on the play, haces location, el rival te baja el bicho que le dé la gana y tú lo matas con un fire de cannons, sea lo que sea. Y ya tu location te va a dar mínimo 2 o 3 o 4 de lore porque ya no le están pegando desde turno uno con el bicho que sea, salvo que te baje la Lady 03. Te lo cargas simplemente, bajas otra location y ala, a ver qué haces tú contra eso. Entonces, tremendo. He visto, estaba jugando en el top contra una S agro y la S agro se giró porque presentaba ya ganar en el siguiente turno y a este tío le quedaban como 4 de lore por conseguir y de repente tenía un John Silver en mesa claramente, robó con Chromicon, hizo location, 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 location de coste uno y loreó de 5 con el John Silver más lo que tenía además y tal y ganó la partida. Hasta luego. Simplemente porque no se esperaba el otro que de repente le fuese a bajar 4 locations y ganar un +4 de la manga, junto con una cobra que descartó carta que no sé qué, ¡pum! Y de repente se hizo no sé cuantísimos lores en un turno. Frena bien a agro porque tienes 4 Calhoun, tienes los Capitán Hook, tienes un montón de lore instantáneo y tienes un montón de locations que hoy en día cuesta un poquito de amenazar. La mina, por ejemplo, que has dicho tú que va bien con los dock, pero es que aparte es un coste 2 con culo 6 que te valoreando, que es que, ojo, para quitarte un culo 6 tienes que perder tú bastante iniciativa para quitarte eso y desproteger personajes. Desproteger personajes que luego viene tu Calhoun. Y encima gana Lore matándolos, con lo cual es que es un mazo que está muy gracioso, tío. Y creo que he visto antes en la captura que has puesto que costaba $48. Efectivamente, $48. O sea, esto es una efectivamente, barbaridad. eso es otra cosa que quería comentar, que es un mazo de, en concreto, 46, ¿vale? Porque Ah, lo tenía eso. aquí apuntadito para decir el dato Y de porque lleva decir, 4 Calhoun, que es que le exacto, quitas eso y se queda en $10 el mazo. un mazo de $46 haciendo top 8 en el DLC, que se quiten los Dumbos, que se quiten las Moanas, que se quiten las Cinderelas, anda ya las demonas, da igual, no queremos ni una carta cara, aquí todo bien baratito, bien budget, este mazo, la verdad, súper bien construido y además que tiene pinta de tener un playstyle bastante divertido con esa respuesta que tiene Shirley al agro, como dices tú, con los hooks y las Calhoun y los Fire de Cannon, ojito las 4 copias de Fire de Cannon, y luego esa capacidad de cerrar partidas con las cobras, con los John Silver loreando de extra. Y déjame decirte que yo le pondría alguna copia más de Lilo y a lo mejor cedería alguna copia más de Nala, porque es verdad que las Lilo cuesta mucho quitárselas de encima, pero bueno, pues habrá visto este señor que esos 3 lores de Nala le pueden venir muy bien, no lo sé, a lo mejor solo le hace falta lorear una vez con ellas. No sé, pero vamos, es una maravilla de mazo. O sea, me parece súper original. Encima el Palacio de Elsa, que te bajan una cosa así más tocha y te están intentando ganar a la carrera, se la dejas congelada, haces que tengan que pegarle para que ya se pueda enderezar en tu siguiente turno. Súper original, o sea, me encanta. Si le tuviese que poner nota a este mazo, para mí es un 10 por originalidad y por lo lejos que ha llegado. Pero es que es eso, muchas veces hablamos de la importancia que tiene un factor sorpresa, un mazo contra el que nadie ha testeado, un mazo del que tú no sabes la lista y muchas veces no sabes ni qué hacen algunas cartas. Entonces, eso te da un potencial, porque claro, si este mazo, por lo que sea, tú te sabes la lista, sabes lo que juega, conoces todas las cartas, pierde mucho. Vamos a ser sinceros, porque puedes jugar bastante más en torno a él. Pero es que siempre hay que tener en cuenta que ese factor sorpresa, ese, buah, no sé ni qué hace esta carta, te da muchos puntos extras si tú de verdad crees que tienes un mazo que junto con esos puntos extra y ese factor sorpresa puede dar sustos. Y así lo ha demostrado este tío. Así que chapó por él, 10 de 10 a la originalidad y 10 de 10 a los huevazos que ha tenido que llevar en una carretilla este tío para meterlos y llevarse ese mazo a un DLC y quedar top 8. O sea, qué barbaridad. Un genio sin duda. Y tú imagínate la cara de los rivales cuando este tío empiece la partida diciendo en tinto cobra y juego hook y el rival pensando, perfecto, estoy contra un Parpel Steel, tal cual. Y de repente, turno 2 ya te mete una nala, dices, uy, va un poquito agro este tío. Turno 3 John Silver, ¿what? Turno 4 4 locations, 4 de lore con John Silver. Sí, sí, es que es una barbaridad. Y encima no te olvides del resist de John Silver, tío. Que es que ya te digo, le bajaba de repente 4 locations. ¿Y quién se baja
a un Resist 4 Lore 5, que es un 3-3. O sea, le tenías Nada, que meter nada. unas pedazotoñas, tío. Y al final es verdad que el motor de robo se le queda un poquito corto y por eso es que añade esos cromicones que es verdad que, bueno, pues que le pueden salvar el ver esa location extra para que el John Silver le loren de extra o ver una carta extra para poder descartar con la cobra. Nada, un mazo muy bien pensado y Tremendo. nos gusta ver esta spiciness, como no. Mm. Y nada, pues tenía algún torneito más para comentar, pero yo creo que nos estamos ya acercando a una hora. No sé si quieres comentar alguna combinación más de colores, porque tenía destacados de otros torneos un ámbar morado, un blue steel y un ámbar acero. No sé si te apetece comentar alguno de ellos, si te hace ilusión o si lo dejamos aquí. A mí si me das el minuto de oro para cerrar, yo te hablo de mi mazo para Gante, ¿eh? Y me quedo más ancho que largo y ni lista ni leches. Bueno, como David es un acérrimo fan de esta combinación de colores de ámbar morado y parece que es lo que va a decidir llevar a Gante, pues había seleccionado para ti este macito que hizo top 8 en un CCQ de este fin de semana de bastantes jugadores, creo que los tengo por aquí apuntados, de 245 jugadores, ¿vale? O sea que bastante bien. Y me ha parecido una lista muy curiosa porque justo antes hemos estado comentando que parecía que la mayoría de listas que estabas viendo preferían llevar las 4 linternas a las 4 Mother Willow y he encontrado esta que si te fijas, pues es verdad que no lleva el combo, que es lo que a ti parece que te va molando más, que va a tempo total, pero lleva 4 Willows, perdón, y 2 linternas, o sea que llevan ahí esas 6 no entintables, pero luego además es que añade una copia del caldero, ese gran caldero que está llegando al meta para quedarse, Dios mío. Y luego lleva cosas bastante originales como una copia de Raging Storm, que parece que en el mazo no pegaría tanto, pero oye, pues ahí está. 2 Balus con Bodyguard, que son un 3-8 Bodyguard con support y 2 de Lore. What the fuck? Pues ahí te lo meten y punto. Y luego ya el resto de cosas sí que me parecen un poquito más estándar en este tipo de mazos. Pues al final esos Horseman Strike, que son un removal premium para los evasivos, esos Criminal Mind, esos libros para robar, las 4 demonas, esas Úrsulas que vuelven a esta lista como una gran amenaza evasiva para lorear de 3, ojito. No sé, pues no sé si tú piensas en algo así similar o si tienes muy mentalizada tu lista con combo y la ves muy diferente. Yo es que no te voy a negar que voy a ir a pasármelo bien adelante. Entonces, yo voy a ir con mi mazo combo. Yo ya tengo mi mentalidad de que no me voy a frustrar y a ver a cuánta gente puedo dejar con la boca abierta que no se espere el combo, que no sepa ni lo que hace y pa'lante. Pero centrándonos en esta lista, pues no sé, yo hay cosas que no termino o sea, que no me terminan de cuadrar mucho. Es cierto que las Madame Mime Elefante me parecen bastante lentas en este mazo. Sobre todo porque, bueno, al único que le puede sacar un poco de partido es a los Cheshire por el boost y a las Úrsulas, pero normalmente no te vas a querer devolver una Úrsula casi nunca porque has bajado 6 tintas para bustearla más las 5, con lo cual básicamente como mucho robas con los Cheshire, pero poco más. Hay cada vez más PS, pero no creo que este mazo vaya mal contra PS por las calabazas. Un par de copias de Sven, que eso, diferentes mazos morados los están testeando y la verdad es que están bastante graciosos. 3 Úrsulas, que yo ya jugué el set pasado en esta versión midrange, porque te mete un sustazo de 3 que lo flipas, y encima tú decides cuándo hacer la evasiva. Es que se tiene eso poco en cuenta, pero con todo el removal de evasivos que hay ahora mismo, muchas veces, aunque tengas la tinta extra, te esperas al turno en el que vaya a lorear y gastas una tinta que tampoco te suele costar demasiado y ya loreas de 3 y la tenías protegida hasta entonces. Tampoco lo mata un Criminal Mind ni nada, es un 4-5, es un bicho bastante bueno. Y la carta que yo echo de menos en este mazo, teniendo en cuenta encima los 2 Balus, son los Ohana. Yo no sé cómo no se te ocurre o no te entran, porque claramente lo habrá pensado, uno o dos Ohana con un Balú que es un 3-8 Bodyguard Support. O sea, que es que ese tío está hecho para meterle mucho daño. Y tienes 5 de culo en la Elsa, 5 de culo en la Úrsula, 6 de culo en la Demona, 4 de culo en los genios, las Madame Min con 7. O sea, si hay un mazo en el que yo sí o sí metería a los Ohana, es en este mazo, porque tienes un potencial de robar 3, 4, 5, 6, hasta con Balú 7 cartas, que es una barbaridad. Y luego
una copia de Raging Storm, la verdad es que me parece ser un cobarde. Aquí vamos a hablar las cosas claras. O juegas 2 o 3 copias, o no juegues una. Estás esperando ahí a ver si te la hueles justo en el momento clave para tal, no tienes manera de descartar en este mazo ni nada. Eres un cobarde. Juégate 2 o 3 copias y le quitas un caldero, o le quitas los Sven o le quitas lo que sea, pero o vas a Raging Storm o no vas a Raging Storm. Pero a mí lo de llevar una copia de una carta que quieres ver sí o sí o no quieres ver, me parece una decisión muy rara. Sí, Luego, de 3 acuerdo contigo. criminal, 3 libros que a mí siempre me gusta llevar 4. Y luego eso, un par de linternas que, bueno, te sube a 6 los rampeadores de coste 2, no me parece nada mal. Y un caldero que es bastante curioso, pero es cierto que estamos en un meta bastante grindy, pero la cosa es que perros, el caldero se la suda y tú encima es que no tienes una manera de quitártelo de la mano. Y luego Blarpel muchas veces es que te puede ganar simplemente en 6 o 7 turnos cuando te hace el snowball de genio, Elsa, te mato, lo que sea, tal, Hades, voy loreando y de repente se planta en 14 y tu caldero muerto de risa en la mano. Entonces entiendo la idea en este mazo, pero no me termina de gustar nada. Entonces, si vas a 3 copias de Raging Storm o 2, lo veo un poco más, porque vas a un plan más de partida de, vale, resetear la mesa, voy dándole reuso un poco mis bichos y demás, pero muy curioso me parece, o sea, que ha hecho buen resultado este mazo. Yo hay decisiones que me cuesta un poco entender, sobre todo lo de los Ohana, la que más, o sea, la que más, pero con diferencia. Sí, supongo que ese Raging Storm es como dices tú, al final no es una carta que quieras llevar a una copia tech, como sí que entra un caldero, que si lo ves bien y si no, pues mejor, porque así no te molesta contra otros matchups, ¿no? Claro, Sino que, pues si eres un mazo que quiere ir tan controlero de llegar, barrer toda la mesa, oye, pues háztela un poquito más consistente. Es verdad que es una carta de 8 no entintable, que es difícil querer llevar 4 copias, pero sí, 2 o 3 mínimo. Y bueno, pues este ha sido tu postre y yo voy a meter el mío, ¿vale? Yo voy a meter mi postrecito y es que aquí está mi querida combinación de colores que ha ganado un torneito en Francia, ¿vale? Que bueno, pues simplemente comentar que Amber Steel, lo más consistente sigue siendo agro. Han salido algunas listas de midrange que remedan al Steelson, pero que todavía parece que no son lo más consistente que hay. Pero este tipo de construcciones parece que sí que pueden seguir dando más que sustitos, los agro puro y duro. Y vemos cómo han entrado muy frescas esas Lilo, sustituyendo, como decía previamente, a las 4 copias de Nala. Las otras cartas nuevas que parecen que dan una vuelta muy buena al mazo son esas 4 copias de Nani, al igual que con los perritos, pero aquí con el añadido de que te buscan no solamente un coste 2 y puntos, sino que te filtran para encontrar ese dock que te rellene la mano y te haga fludear campo y acabar ganando la partida. O sea que para mí una de las mejores adiciones de este mazo. Y por último, poco se ha hablado de él, ese pedazo de jefe indio, el Chief Powhatan, que es un 4-5-5 con bodyguard que como contrapartida pues no puede atacar, pero que básicamente a ti que más te da porque lo que hace es protegerte la mesa y más todavía con esas tianas. Y es que déjame decirte, amigo, que yo en mi primera lista de testeo de Amber Estilagro de este set había quitado el set Aurora más Tiana para meter todas esas lilos con esos stitches y con esos push, pero parece que ninguna de las listas de Amber Estilagro que mejor le ha ido este fin de semana llevaba esas lilos con esos push que tanto miedo daban, sino que siguen llevando Aurora más Tiana y con alguna copia de este jefe Powhatan que parece, como digo, pues muy, muy poderoso para proteger a nuestra mesa. Así que nada, simplemente lo quería dejar con esto. No sé si tú quieres hacer alguna pequeña aclaración más. pues yo se te olvida decir que también hay otro par de cartas nuevas que son los David de coste 2, 1, 4 Bodyguard que han ido ahí con el Power Creep que antes solo había 0, 4, ahora le meten ese puntito de daño. Exacto, ese Jim Diar mejorado, por así decirlo. Y luego, si no he contado mal, que es por lo que a mí me extrañan estas nanis, es que hay, o sea, sí, te encuentran los dock, pero es que este mazo lleva 27 cartas de coste 3 o más. O sea, o no cogibles, porque bueno, he contado los Fire de Cannons, pero el Fire de Cannon no te lo puede coger la nani, con lo cual casi la mitad del mazo no te lo puede coger. Entiendo la importancia de meter los dock, pero creo que reduciría algún coste de los más altos, igual algún Chief o algún Pit o alguna cosa para meter alguna cosita más baja, porque creo que el whiff de la nani puede ser bastante más peligroso en este mazo que busca ese agro tempo ahí un poco.
Sí, pero ten en cuenta que revela top 4, David. Te encuentra casi seguro, porque más de la mitad de tu mazo son costes 2 o menos cogibles. Y es que yo tengo hecha bastante bien la estadística de esto, porque como he estado jugando mazo de aliados con Yasmín, pues mira, llevando 26 aliados, tenía un 82% de probabilidades de revelar un aliado en el top 3, ¿vale? Entonces, con Nani no sé exactamente el porcentaje, pero si lleva más de 30 a costes 2 o menos y está revelando un top 4, la probabilidad tiene que ser, vamos, Vale, 9 de vale. cada 10 veces. O Seré sea, yo muy que alta. entonces lo he visto negativo en mi cabeza. Pero porque Pero lo sí, estás comparando con el mazo de perritos, que ahí es como imposible que no te salga, porque ya, sí, sí. básicamente es tu coste más alto y no tienes mucho más, o sea, es prácticamente imposible, pero nada, es muy fácil que pueda coger. De hecho, la lista que he estado testeando de Stilson Midrange lleva muchos menos, costes 2 o menos, y sí que llevas esas nanis con esos dock como motor de robo. Y aún así la Nani la mayoría de las veces me acertaba. Sí que tuve algún tiro al aire, pero ya te digo, llevando muy poquitos en comparación con este mazo costes 2 o menos, aún así la mayoría de las veces me acertaba, porque es que ese revelar 4 se nota mucho, ¿eh? Se nota un montón para la consistencia de las revelaciones. Así que bueno, nada, vamos a dejar sin comentar Blue Steel, que lo tenía por ahí, pero no pienso comentarlo porque estoy enfadado con ese mazo, David. Estoy enfadado porque era una de mis opciones para llevar a Gante, pero nada, la he eliminado. Me parece que no. Que no. Ya Que está, es lo sigues. que hay. Y es que hay veces que a un torneo grande hay que ir un poquito más con mentalidad de una cosa que no os alarguen tanto las rondas, que es mucho desgaste, es Sí, el primer torneo tan exacto. largo y mejor no quemarse. Yo lo voy a dejar aquí como un mensaje para nuestros queridos suscriptores, que por cierto, tenemos que celebrar que ya hemos llegado a 300 pedazos de suscriptores en el canal y estoy súper contento. Todos los biglianos lo consideramos un triunfo de equipo y os quería preguntar a nuestros queridos suscriptores ¿qué mazo creéis que puede funcionar mejor para mí en Gante? Porque tengo dos opciones. Purple Steel, volver a esa vieja confiable o seguir con mi ensoñación e intentar hacer funcional un RP. Así que nada, creo que próximamente haré una encuesta en el canal y a lo mejor lo que salga es lo que llevo. Así te digo, David. ¡Ojo! Bueno, pues yo creo que está bien, llevamos ya más de una horita, hemos comentado todo el top 8 del DLC de Melbourne y además un par de mazos extra, uno por ti y otro por mí. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. ¿Algún mensaje de despedida? Pues nada, que tengáis una buena semana, que descanséis bien y que sobre todo no se os olvide que el combo de monstruo existe. Eso es. Esto ha sido todo. Esto ha sido un nuevo episodio de Tertulia Bigliana y nos vemos próximamente en 1 o 2 semanas. Chao, chao.